un saludo a toda la teleaudiencia de nuestro programa de la Mesa Redonda. La Feria Internacional del Libro vuelve a ser tema de nuestro programa. Bueno, todo el mundo sabe de que está en estos momentos efectuándose su 33ª edición de este acontecimiento cultural que es uno de los más masivos y más importantes de nuestro país. Vamos a retomar el tema en nuestro programa, como decía, pero lo vamos a hacer con tres invitados o con la presencia de tres importantes invitados extranjeros a este evento cultural. Tenemos con nosotros a Luis Eduardo Aguilera González, escritor y narrador chileno, fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile y nos comentaba hace poco que también atiende ahora las relaciones internacionales, dice que, bueno, desde hace muchos años, ¿no?, está dentro de esa organización. Tenemos a Javier Pérez Basso, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Toulouse, fue consejero de Educación de la Embajada de España en París y director del Instituto Cervantes en Budapest. También ensayista, escritor español que nos honra con su presencia. Y bueno, no por último, porque debíamos empezar las damas primero, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a empezar con las damas primero, precisamente a la hora de comenzar, bueno, las presentaciones y el debate. Tenemos a Ana María Oviedo Palomares, representante de la editorial Asirema de Venezuela, un país tan querido en Cuba, tan querido para los cubanos. Como siempre les digo, ya conoce nuestro tema, conoce a nuestros invitados, por favor, quédese junto a nosotros. Pero bueno, antes de comenzar con el tema en sí, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Una noticia breve, pero de mucha importancia por la conmoción que generó en todo el país. La noticia hace algunos días que tiene que ver con el envenenamiento con sal de nitro de una familia, algunos fallecidos que se registraron y que bueno, las investigaciones ahora han dado otros resultados. Vamos a leer la nota de Cuba Debate. Dice que durante el proceso investigativo del hecho que conmociona no solamente a La Habana, el lugar donde ocurrió, sino también a todo el país, donde resultaron fallecidas una menor de 5 años de edad y su madre de 24 años, con otras 3 personas afectadas por el consumo de sal de nitro, se pudo conocer que el tío de la fallecida, un hombre de 74 años de edad, por temor a las consecuencias legales y el reclamo popular, ocultó elementos al proceso investigativo, lo cual provocó desinformación. Tras profundizar en la investigación, se conoció a través de personas allegadas a la familia que este trabajaba como recolector de materias primas y que días atrás encontró un paquete de sal de nitro y decidió llevarlo para su casa, confundiéndola con sal común. Las autoridades y fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior continúan el proceso investigativo para esclarecer todos los elementos. Asimismo, se descarta la información inicial de que la sal de nitro se había comercializado en un mercado informal, lo que generó realmente, bueno, todo el pánico y la preocupación popular. Se recomienda verificar, dice esta nota, la calidad e inocuidad de los alimentos que compramos, verificar las fechas de los productos y la higiene que debe existir en los lugares que se comercializan. Bueno, nuestra noticia del día creo que muy aclaratoria y tranquilizadora de alguna manera esta nota. Vamos ya al tema que nos ocupa en la tarde de hoy y vamos a comenzar, además bueno, del spot habitual que ponemos, con una actualización de lo que ha pasado hasta hoy en la Feria Internacional del Libro. La 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, inaugurada el 13 de febrero del presente año con la temática Todo un país en libros, aborda el impacto cultural de nuevos formatos editoriales. Esta vez cuenta con espacios creativos e igualdad de oportunidades que muestran a la lectura en todas sus formas, medios, vías y conceptos. Una feria plural, interdisciplinaria e inclusiva que involucra culturas, idiomas, países y formatos en pro de una industria del libro para todos los públicos, con amplia programación de varios países participantes en el evento de mayor envergadura en el panorama literario cubano.
En pocos días, el evento se ha convertido en oportunidad para difundir la literatura y las artes, la presencia de figuras destacadas y espacios donde se estrechan relaciones entre varios países que permiten dar a conocer a los lectores cubanos la diversidad cultural y literaria de varias naciones. Junto a la República de Sudáfrica como país invitado de honor, se estrechan sólidos lazos, fomentando alianzas para trabajar con y por el sector artístico y cultural. Diversos talleres, conversatorios y otros espacios con temáticas enfocados en la lectura, la educación y la cultura engalanan el magno evento en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña y sus sedes. Trascendental momento en la presente edición fue la entrega de los Premios Nacionales de Literatura al escritor, periodista y poeta Waldo Leiva, de Ciencias Sociales y Humanísticas a la historiadora Mildred de la Torre, de edición al poeta y editor Alex Pausides y de diseño al creador Ricardo Villares Alfonso en ceremonia oficial en la Sala Nicolás Guillén. Feria Internacional del Libro de La Habana, un espacio para la familia cubana que hace visible la extensa dinámica editorial en el país. Especial para la Mesa Redonda. Una actualización de lo que ha pasado en este importante evento cultural y bueno, quiero comenzar también aclarando de que los panelistas que nos acompañan en la tarde-noche de hoy no son escogidos al azar, son personas que además de tener una larga historia de relación con Cuba, con la feria, con la cultura cubana, también desde su obra han potenciado las relaciones entre ambos países. Vamos a hablar primero de eso, para quizás que nuestros televidentes los conozcan y sepan, ¿no?, de ese vínculo, de esa relación, y vamos a comenzar con Ana María, que bueno, lo decía al principio, ¿no?, con las damas primero. Sí. Un poco Venezuela, cómo llega a esta feria, Ana María. Sabemos que hay una delegación de muy alto nivel, históricamente Venezuela le ha prestado mucha importancia a esta feria. De hecho, muchos autores cubanos han sido publicados también de alguna manera históricamente, tanto en la feria de ustedes, que es una feria muy importante, como libros que han traído, pero en esta 33ª edición, ¿qué particularidades tienen? Bueno, Venezuela y Cuba tienen una... Buenas noches, en primer lugar, por supuesto, a ustedes y a todos los que nos ven en este momento y escuchan. Venezuela y Cuba tienen una viejísima relación, una relación de mucha hermandad desde de larga data, pero que se profundiza sin duda hace 25 años, justo la edad de este programa, es la edad en que se comienzan a profundizar esas relaciones. Cuando el comandante Fidel ve al comandante Chávez, que todavía no era el comandante Chávez, pero se da cuenta de quién iba a ser Chávez, y lo recibe incluso en Cuba con honores de jefe de Estado, sin todavía Chávez ser presidente. Y la construcción de nuestra revolución, de la revolución bolivariana, ha estado acompañada absolutamente por Cuba desde el principio y sigue siendo acompañada. Son dos pueblos que decidieron recorrer sus propios caminos y que por lo tanto son estigmatizados, bloqueados, y cualquier expresión de la guerra en este momento, que tenemos una guerra multifactorial, sobre todo mediática, pues nos ataca de una manera exacta. Y que han logrado mantener este tipo de eventos. Ustedes siguen haciendo su feria. Lo seguimos literaria. haciendo. Cuba sigue con su fiesta del libro. Sí, y la fiesta del libro de Cuba es una fiesta muy particular. Primero el espacio que tienen, que es hermosísimo, que a veces hay críticas que la cabaña puede sufrir porque es un sitio patrimonial y el tránsito de tanta gente, pero sin duda es un sitio maravilloso, porque creo que no hay otro sitio en el que además pueda caber tanta gente. Eso siempre nos asombró en Venezuela desde la primera vez que vinimos. La primera vez que vinimos, en el año, en el caso personal, pues, fue en la feria en el 2006, que Venezuela fue invitado de honor, y nos invitaron a 25 escritores venezolanos, estaban los dos comandantes, y aquí no cabía la gente, es decir, no podíamos caminar en la cabaña, teníamos que abrirnos paso porque era impresionante la cantidad, y era el pueblo cubano el que estaba presente. Usted estuvo presente en el 2006, o sea, vino en el 2006, tiene esa visión, ¿no?, ese recuerdo. Sí, claro que sí. Era el pueblo cubano el que estaba allí presente, ¿no? Eso nos llenó además de mucha alegría, y nosotros siempre estamos emulando y reconociendo a Cuba. No hay otro, digamos, en el continente, en el mundo, no hay otro país al que podamos emular como a Cuba. Estamos además sumamente agradecidos porque nuestra revolución comenzó
justamente con lo más importante, por lo menos en el tema cultural, que era la alfabetización, que lo hicimos con el programa Yo Sí Puedo de Cuba, ¿no? Y así en todos los ámbitos. ¿Y qué obras han traído? Bueno, nosotros todos los años presentamos novedades, traemos, pero este año es la primera vez que la editorial que representamos está con un stand, ¿sí? Y esta editorial es una editorial independiente de Venezuela, que sin embargo tiene apoyo del Estado, y que en esta oportunidad tú dijiste una delegación de alto nivel, porque nosotros tenemos en Venezuela la particularidad de que el presidente de la Asamblea Nacional o del Parlamento, Jorge Rodríguez, es escritor. No es escritor hace 5 años, ni hace 10, ni de que empezó la revolución, o sea, sino hace más de 40 años. Ganó el premio de cuentos del Nacional, por ejemplo, en la década, hace muchísimos años ya. Tiene 40 años escribiendo, y nosotros somos sus editores. Entonces trajimos su último libro de poesía, que se llama Río Quemado, que además es un homenaje a su padre, que fue torturado y asesinado en la Cuarta República en Venezuela, un líder revolucionario asesinado en el año 73, que cumplía además año ayer presentamos el libro acá, fue una coincidencia maravillosa. El libro se llama Río Quemado, y también el vicepresidente de Cultura y Comunicación y ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, que es el libro que traje. Claro. Este es su último libro de poesía y también lo tenemos en la editorial. Trajimos muchas novedades, hemos presentado muchísimos libros. Desde que llegamos, desde el primer día de la feria, presentamos Inri de Raúl Zurita, extraordinario poeta chileno. Sí, sabe que el gobierno venezolano llama la atención, siempre ha tenido entre sus principales figuras muchos escritores y personas con una vocación artística y literaria tremenda. Tenemos al fiscal general también, que ha venido, también es un poeta, y hasta el propio Chávez también tenía una sensibilidad muy particular. Bueno, y además tenemos nuestra Constitución, el preámbulo de nuestra Constitución más nueva, lo hizo el poeta venezolano, ensayista venezolano, Gustavo Pereira, que también es uno de nuestros principales escritores y también forma parte de nuestro catálogo. Pero fíjese, Ana María, bueno, Venezuela se sabe. Venezuela es un país con una relación muy estrecha para nosotros los cubanos, y es lógico esa participación. Pero, por ejemplo, aquí tenemos a Luis, que Luis yo estoy convencido que el vínculo más fuerte literario hoy entre ambos países. Yo le decía, en el 2006, recuerda, porque hace 14 años me contaba, vino por primera vez y ha mantenido una relación estable con la feria, pero además es una de estas personas que a través de su obra ha difundido la cultura cubana y ha investigado, y de eso se tratan esos 2 libros que trae, que quisiera preguntarle. Uno de ellos lo va a presentar acá en la feria. Ha investigado estos lazos culturales entre ambos países. Hay uno que es sobre los chilenos en la guerra de la independencia cubana, pero hay otro, obviamente, de Gabriela Mistral, que es un vínculo tremendo con nuestra cultura. Si me permite, sí, claro, Oliver, por favor, tome la palabra. Yo me adhiero también a la noticia que tú has entregado. A mí me impactó mucho eso de que estuvieran vendiendo sal de nitro en la calle, y me dejó inquieto por la población de Cuba. Así que lamento profundamente el fallecimiento y la situación. Bueno, afortunadamente no se estaba vendiendo. Ya claro, vemos cómo por suerte, claro. Por eso que me alegra. Claro. Y en segundo término, en cuanto a la Feria del Libro, el año pasado, cuando estuve en la Feria del Libro, se le entregó el premio a Francisco López Sacha, quien falleció justamente ayer en la tarde. Quiero adherirme también al sentimiento de dolor, de tristeza, de pérdida de este gran escritor, narrador, catedrático, en fin, investigador y todo eso, Francisco López Sacha, que lo conocí en el año 1998 cuando vine por primera vez. Bueno, a ver, esos libros, por ejemplo, mire, el que va a presentar en esta ocasión. Yo escuchaba a Anita María y hablábamos hoy día también un poco con Javier. Los lazos de amistad entre Chile y Cuba son de tiempos inmemoriales, de la primera guerra de independencia que tienen ustedes, del año 1868 al 78, Chile le cabe una gran responsabilidad cuando el gobierno de Chile envía a Estados Unidos para colaborar en la independencia de Cuba, ya que eran los últimos 2 países que quedaban, Puerto Rico y Cuba, a Benjamín Vicuña Maquena, un gran diplomático, escritor, historiador, que le faltó muy poco para ser presidente de Chile. Lo envía como agente especial a Estados Unidos para colaborar con la, digamos, recolección de dinero, en fin, todo eso. Pero rápidamente tenemos que recordar también de que en esa primera guerra de los 10 años participan 3 chilenos, que vienen, y lo dicen los españoles, generales españoles, y también los cubanos. 3 chilenos, ya tenemos 3 chilenos. En la guerra chiquita del 79
es muy poco, pero en la guerra de 1895 a 1896-97 a Chile le cae una gran responsabilidad. Pero en la primera, además también, recordemos que Benjamín Vicuña Maquena funda La Voz de América, trabaja con grandes intelectuales cubanos como por ejemplo Cirilo Villaverde, quien escribió esa gran novela cubana Cecilia Vardés, y así tanto otro. Después, posteriormente, cuando Carlos Manuel de Céspedes hace el grito de Baire, cuando flamea la bandera que él hace, esa bandera, él mismo lo dice en su escrito, que está hecha en homenaje al apoyo que le dio Chile, que tiene los mismos colores, blanco, azul y rojo y la estrella. Exacto. Invertidos los colores. El rojo y el azul invertido. Pero es la misma bandera chilena. Y él dice que la hace, claro, para despistar a los españoles, cuando venían los barcos y todo ese tipo de cosas. Después, en la guerra del 95 al 97, Chile es el país que aporta más dinero a la independencia de Cuba después de los clubes de Estados Unidos. Entonces, tenemos otro antecedente. Y después, además de la bandera, del aporte de dinero, Chile, vienen muchos chilenos a participar acá. Y yo destacaría, por ejemplo, a Pedro Vargas Sotomayor, que inicia la campaña desde Santiago de Cuba hasta Pinal del Río, incluso salva a Antonio Maceo en la batalla esta de la Ceja del Negro, y con su capacidad, digamos, y muere en Pinal del Río, pero antes es nombrado brigadier general del ejército Mambís por Antonio Maceo. Entonces nos sentimos muy orgullosos de ello. Y bueno, después de todo ese vínculo que tiene que ver con nuestra guerra de independencia, viene también el vínculo cultural, ¿no? Claro. Donde Gabriela Mistral, que fue otra de sus investigaciones, Claro. que es la que va a presentar en esta feria, ¿no? Claro, este es el último libro de investigación también, porque nuestra Gabriela Mistral, para nosotros es un orgullo, Gabriela Mistral, y yo creo que para Iberoamérica, Latinoamérica, de los 6 premios Nobel que hoy día existen, recientemente con Mario Vargas Llosa, peruano, de los 6, 2 son chilenos. Gabriela Mistral en 1945 y nuestro compañero del partido, Paulo Neruda. Pero lo dice con un orgullo, Luis, claro, tremendo, ¿eh? Hablábamos recién, toda la tarde hablamos con Javier, el orgullo que lo sentía, porque él era así. Gabriela Mistral no pertenecía a ningún partido, pero era una mujer muy consciente, muy de raíces social, muy humilde, campesina, se decía ella. Ella decía, yo soy demócrata, porque todos los partidos quieren apoderarse de las grandes figuras, pero nosotros no tenemos por qué apoderarlo de Neruda. Neruda era nuestro, miembro del Partido Comunista, el Comité Central, senador del Partido Comunista, perseguido, en fin. Pero Gabriela Mistral no pertenecía a ningún partido, pero tenía una conciencia tremenda, ya cuando escribía sus primeros artículos cuando tenía 13 años. Entonces ella decía, yo soy demócrata y cristiana, pero no demócrata cristiana, que es partido de derecha. Y bueno, ahí me imagino que se revelan cosas interesantísimas sobre esa relación con Cuba. Claro. Nosotros siempre, conocemos la relación con la familia Loynaz, con Dulce María Loynaz específicamente, pero... y además, Oliver, se sabe la versión práctica, con todo respeto, la versión de Dulce María Loynaz, el quiebre que hubo con Gabriela Mistral. Aquí está la parte también de Gabriela Mistral, la visión que ella tiene, que sufrió mucho por esa ruptura que tuvo con esta gran mujer, poeta, yo diría premio Nobel de Latinoamérica, porque Cervantes es el premio Nobel de Latinoamérica, Dulce María Loynaz. Yo hablando ahora con usted, y bueno, lo habíamos hablado anteriormente también, yo pensaba, cómo la Feria del Libro, esa relación que usted ha tenido durante 14 años con la Feria del Libro, que no solamente es un vínculo, o sea, para estrechar esa cultura a través de esas investigaciones históricas, sino también, o sea, no es solamente un contacto de Cuba con la cultura de otros países, sino también cómo Cuba da a conocer su cultura a otros escritores, como por ejemplo usted, que me contaba que ha escrito incluso sobre los orichas y ha hecho novelas con el tema de Yemayá y de muchos santos cubano-africanos, ¿no? O sea, es también interesante esa visión, ¿no? Cómo la feria es una puerta de Cuba hacia el mundo, la cultura cubana hacia el mundo, ¿no? Claro. De los 10 libros que yo he escrito, 5 se los he dedicado a Cuba, porque tengo una relación de respeto, de amistad, de cariño. Además, yo soy representante de los comités de solidaridad con Cuba en Chile, de la zona norte. Así que me toca trabajar muy permanentemente colaborando. Pero, en definitiva, cuando uno llega a Cuba, todos los paisajes, todo lo que ve,
todo es maravilloso, hasta las cubanas son maravillosas, hablábamos recién, ¿no es cierto? Esa manera de caminar que tienen con sus pechos turgentes, como palomas a punto de volar, sus caderas, en fin, uno las ve como que van flotando por las calles así. Es maravilloso ver a cada gente, a cada persona cómo hablan, que hoy día Javier me decía, hasta las niñas que atienden en el hotel, ¿no es cierto?, que es un agrado escucharla. Entonces uno va aprendiendo esto de los orishas, el sincretismo que se produce con los africanos, con los españoles. No se conoce en Chile, no se conoce. Entonces, cuando yo llegué acá, a mí me llamó mucho la atención Leguá, Changó, Yemayá, Ochú y todo eso. Yo no soy un estudioso, sería una cosa... Pero es un poco alejado. pero en definitiva me encantó eso, claro. Y creo que es una manera también de venir a Cuba y darla a conocer en nuestro país que no existe. Por ejemplo, yo escribí el primer libro que escribí de Cuba, Un adiós en el aeropuerto de La Habana. Después escribí otro libro de cuentos que se llama Yemayá, la Virgen del Mar de Baracoa. Y después escribí una novela que se llama Ochú, Camina sola bajo la lluvia, que está ambientada en Santiago de Cuba, Holguín, El Cotorro y La Habana Vieja. Bueno, 1.000.000 de gracias ya de antemano por haber promocionado tanto nuestra cultura, ¿no? Claro. Exacto. Y bueno, sabemos también que estuvo hace poco por Camagüey, donde hizo un viaje y tuvo una serie de actividades. Pero más o menos lo mismo que le pasa a usted en su relación con Cuba, ese vínculo que ha investigado a través de estas personalidades, lo que le pasa a Javier de alguna manera también, que es un importantísimo ensayista, escritor español, aunque es profesor de una universidad en Francia. Fíjese, lo aclaramos, Javier, es un gran investigador de uno de las figuras más importantes de la generación del 27, pero que además que es un vínculo directo con Cuba. Y Javier estuvo aquí, nos contaba la última vez, por el 20 aniversario de la Revolución. Festejábamos el 20 aniversario de la Revolución. Exactamente. Bueno, háblenos un poco sobre también cómo ese vínculo que usted ha investigado y que, bueno, lo trae también ahora a la feria. Antes de nada, muchísimas gracias, Oliver, por haberte acordado de este modesto profesor de una universidad francesa de Toulouse, con su larga tradición republicana y de exilio, en aquellos tiempos donde tuvieron que salir en el año 39 camino de Francia y de otros lugares, incluso llegar hasta aquí, hasta Cuba. Entonces, muchísimas gracias, me siento en Cuba como mi propia casa. Yo creo que ha cambiado Cuba desde mi Cuba de los 20 años de la Revolución, cuando lo festejábamos, hasta hoy. Es que todavía ha mejorado más de cómo encontré yo a Cuba entonces y cómo está ahora, a pesar de todo lo que sabemos de la situación por la que está atravesando nuestro querido país, y que me solidarizo totalmente con esta sociedad que ante cualquier sufrimiento, en vez de decaer, sube. Y antes de nada quiero comentar, antes de venir a mi Juan Chabás, que ahora hablaremos, preguntabas antes que qué sentimiento tenía yo ante la Feria del Libro, que para mí es la primera, espero que no sea la última, porque eso sería buen síntoma para Cuba y sobre todo especial para mí, porque supondría más libros. Y regresar siempre a esta patria tan querida. Yo estoy acostumbrado a asistir a ferias del libro europeas, concretamente a la de Madrid, que es mi patria chica, soy madrileño, y no sé si me estarán escuchando mis compatriotas, pero me dan igual, no hay comparación. Yo aquí respiro, he respirado ayer y antes de ayer, he respirado futuro cubano. Quizás porque sea profesor, haya sido profesor de enseñanza media antes de ser catedrático de universidad. Esa juventud con unas ganas de vivir, de alegría que vi yo ayer en la cabaña. Los niños con sus madres disfrutando en otras actividades tan cercanas a los libros, la música, el recitado, los payasos, donde está el arte concertado, y ese a veces el primer contacto que tiene el niño con el arte del payaso o del cantante, eso me emocionó mucho. En Madrid, por ejemplo, está todo más limitado al libro, a la venta del libro, al negocio del libro, que también es conveniente porque el libro se tiene que vender y sobre todo leer. No sé, me voy para España dentro de unos días
con un entusiasmo tremendo de ver el futuro de Cuba, esa juventud. Para nosotros es un paisaje infancia habitual, ¿no? O sea, llevamos 33 años viendo una fiesta parecida, pero me imagino que sí, para quien venga de afuera y quien tenga esta experiencia de por primera vez, quizás también para Luis un poco más habitual ya, imagino que sí es impactante, sí. Porque es realmente una fiesta. Sí, es impactante y tiene un... Se habla siempre de que el libro está en crisis, pero tiene además un protagonismo, volví a encontrar el color cubano. Es que era una fiesta del color, de la alegría, de la sonrisa. Es que yo digo, ¿cuándo estos cubanos están tristes? Yo creo que nunca. Y no estoy exagerando, porque además sabéis que digo verdad. Y eso emociona, y no emociona, no va al corazón, va directamente al alma. Y este país, que quizás yo no soy muy objetivo porque la quiero desde hace muchos años, aunque no he estado aquí en Cuba. Pero bueno, yendo a la pregunta que me interesaba más que hablar personalmente de mi experiencia, ¿por qué estoy aquí en Cuba? Porque es una tierra de asilo, porque recuerdo aquel destierro, aquel itinerario, aquel trastierro que sufrieron tantos españoles en el año 39, y uno de ellos, que lo has nombrado, es Juan Chabás, una de las figuras importantes de la llamada generación del 27, digamos de los años 20, para entenderle, para que el televidente lo comprenda. Pero si empiezo a decir nombres inmediatamente, lo de la generación del 27, todo el mundo lo va a entender. Si yo digo Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Manuel Alto Laguirre, Emilio Prado, Vicente Alexandre, Damas Alonso, no sé si me queda alguno, mujeres, María Zambrano, Concha Zardoya, Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, María Teresa León, la mujer de Alberti, que hoy se le rendía un homenaje en La Habana. Esa era nuestra generación del 27, que un dictador miserable truncó, cortó, censuró y la expulsó al exilio. Aquel indigno generalísimo que llamaban puso en peligro, y además lo consiguió, de que nuestra gran fortuna, nuestra gran generación del 27, nuestros grandes de los grandes, tuvieron algunos que ir hacia la muerte, Federico García Lorca, otros aún todavía peor que la muerte, que fue el estar en un hospital muriéndose, doliéndose, Miguel Hernández, y luego los que tuvieron más suerte, abandonas tu tierra y dices suerte. claro. Y uno de ellos fue Juan Chabás, que quizás... Y Cuba ahí también fue un vínculo, bueno, otro vínculo más, ¿no?, cultural entre ambos países. Culturalmente, pero Juan Chabás, por supuesto, aquí vinieron a Cuba. Todos han oído a José Luis Galve, por ejemplo, a Prat, que lo conocen muy bien en Oriente, Manuel Carnero, Álvarez Santullano, todos estos españoles que llegaron hasta Cuba. Uno de ellos, que le costó mucho llegar hasta aquí, fue Juan Chabás. Yo digo que es un periplo del destierro verdaderamente impresionante. Si me concedes 2 minutos, vamos a trazar el itinerario de Juan Chabás. Juan Chabás coge el fusil y se enfrenta al fascismo que va a derrotar a la República. Cuando digo toma el fusil, quiero decir que como capitán del Alto Estado Mayor combate contra los sublevados y defendiendo la República. También hizo de comisario político, como fue Miguel Hernández y otros más, pero él en la trinchera, combatiendo verdaderamente al gran dictador. Pero claro, tiene suerte que en plena guerra conoce a una escritora que se llamaba Simone Terry, corresponsal de guerra, las mujeres en la guerra, que han estado mucho tiempo olvidadas. Simone Terry, corresponsal del Humanité francés, que llega con las brigadas internacionales que todos ustedes conocen y llega hasta Madrid, se enamora de Juan Chabás y se casan, un simulacro de casamiento en pleno Madrid, asediado como estaba. Y fíjense, quienes asistieron como testigo a ese matrimonio, entre comillas, que celebran Simone Terry y Juan Chabás, fueron Hemingway y Gerda Taro. Es decir, la mujer de Frank Capra, la compañera de Frank Capra, y que
¿Por qué? No conocían tanto a Juan Chabás, pero claro, eran compañeras de Simón Tegui. Sale hacia Francia y cuando llegan a Francia, bueno, Juan Chabás tuvo una pena de muerte y iban a por ellos, ¿no? Entonces llegan a París, Hitler está llamando ya a la puerta y él, que era del Partido Comunista, gracias al Partido Comunista francés, se puede salvar porque un tal Urraca, que es conocido para muchísimos españoles, que era un policía que se encargaba de llevar a todos los exiliados que detenía en la Francia de Vichy, es decir, la colaboracionista, que para llevarlos a España, bueno, pues entre ellos estaba Juan Chabás. Pero como el servicio de inteligencia del Partido Comunista francés tenía su fuerza, consiguen alertar a Juan Chabás y con unos padres que no hay que olvidarle, que tenían más de 70 años, emprende el exilio y se marcha hacia dónde. O no olviden, Franco a Francia, Hitler, ¿dónde? República Dominicana, por los servicios del SERE, los servicios de evacuación republicana, llega a la República Dominicana de Leónidas Trujillo y ya se pueden imaginar lo que puede ocurrir. A los meses tiene que huir de la República Dominicana. ¿Y es que llega a Cuba? Llega a Cuba. Y en Cuba encuentra la palmera, como decía él, la delicia cubana, y no obstante le ofrecen un puesto en la Universidad de Caracas, porque claro, hay que pensar que llegan con los bolsillos vacíos, claro, y llenos de dolor. Toma a sus padres de 70 años, se los lleva a Caracas, a Simón Tegui ya no pudo aguantar y se regresó como francesa, se regresó a Francia. Y bueno, Rómulo Gallego, perdemos a Rómulo Gallego, él se ve perseguido en Venezuela y llega a, ya no sé cuántas llevo, 3 o 4 dictaduras, ¿no? Sí. El pobre hombre, y llega por fin a respirar al primer Batista. Y es la última lo que le pasa, que Batista, luego sabemos lo que ocurre, es un profesor perseguido por el régimen, no llega a ver la revolución cubana porque muere de un infarto en el Vedado, en su calle 17, número 1004. Le hubiera encantado. Muere Chabás le de un infarto. Pero sin lugar a dudas es una historia muy interesante y una figura que repito, es un vínculo literario importante, cultural, entre ambos países. Vamos a seguir conversando y bueno, ya de alguna manera han hablado de su obra y de alguna manera lo que traen en esta edición de la feria. Vamos a ver ahora el siguiente reportaje que tiene que ver con las actividades relacionadas con el país invitado de honor, Sudáfrica, y estamos de regreso entonces para seguir hablando de la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro. República de Sudáfrica. La presencia de la República de Sudáfrica como país invitado de honor a la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana está avalada por la presencia de escritores, artistas y funcionarios. Desde el izaje de las banderas y la inauguración oficial en la Sala Nicolás Guillén, la fiesta del libro cubano continuó con un concierto que reafirmó los lazos musicales y ritmos contagiosos de ambas naciones. Coloquios, presentaciones de libros, foros de intercambio, talleres de diferentes temas, entre otras actividades, han matizado las jornadas de esta fiesta cultural con gran satisfacción para los asistentes, tanto profesionales, escritores y público en general. Cuba y Sudáfrica fortalecen intercambios en favor de la cultura. Especial para la mesa redonda. Antes de lanzar la siguiente pregunta, que de alguna manera va a ser para los 3 panelistas, Javier me pedía un minutico para recalcar algo que leía muy importante, y bueno, de hecho es muy importante, ¿no? Sí, me parecía que, como he tenido que explicar un poco el trastierro tan eterno de Juan Chabás, pero mire, Juan Chabás
en España no se conocía de él nada, prácticamente nada. Había sufrido el olvido. En cambio, en Cuba no. Hay generaciones enteras que han estudiado la literatura española a través de los manuales de Juan Chabás. Hoy mismo me decían en la conferencia que he pronunciado en la UNEAC, al final me decían, yo he estudiado, yo cubano he estudiado y conozco a Juan Chabás. Y esa es la primera novedad. Y la segunda, que espero que tengamos más adelante ocasión de hablar, del libro que presento en la feria, es nada más y nada menos que la poesía que no se ha publicado nunca de Juan Chabás, hecha en La Habana, en Santiago y alguna más fuera, pero sobre todo presento inéditos que he conservado yo gracias a su viuda y que ahora lo pongo a disposición del pueblo cubano. Muchas gracias. Bueno, nada, la pregunta que quería hacerles de manera general para los tres, y bueno, vamos a comenzar también con la dama, es un poco tener la visión de ustedes. Son invitados, son intelectuales extranjeros que vienen a Cuba, algunos, bueno, con una relación bastante larga, algunos, bueno, después de más de 40 años, vienen por primera vez. Pero quiero conocer la visión que tienen de esta feria, es decir, de la importancia que tiene la feria para la Feria Internacional del Libro, no solamente para la cultura cubana, sino para toda América Latina, y tomando en cuenta también quizás el contexto tan difícil que vive Cuba, y sin embargo mantiene sus grandes festivales y sus grandes, vamos a decir, eventos culturales. Usted. Sí, bueno, la importancia de esta feria en particular tiene que ver precisamente con el hecho de que Cuba está atravesando la situación que atraviesa y que de todos modos mantiene a la cultura como una bandera indiscutible, pues, y que su pueblo acompaña eso, que su pueblo construye eso. Hemos notado, sí, que hay menos invitados internacionales, y eso es un reclamo que nosotros hacemos aquí a países que han acompañado la Feria del Libro de Cuba y esta vez no vinieron. Este es el momento de venir a Cuba, este es el momento de acompañar a Cuba, este es el momento más importante para estar acá. Y por eso, bueno, yo no soy cubana, pero me siento cubana, tengo muchos vínculos con Cuba, además porque estuve al frente de la Misión Cultura en mi provincia 9 años. Tuve 1000 colaboradores cubanos en Barinas, que es la tierra del comandante, y ahí estábamos. Y ahora vengo a Cuba y algunos de los colaboradores que estuvieron allá, bueno, se acaban de ganar, por ejemplo, el premio Alejo Carpentier de ensayo, el premio Alejo Carpentier de cuento, Alex Pausides, que es un extraordinario amigo, acaba de ganar el premio de edición. Es decir, hay unos vínculos y nos damos cuenta además de que la escritura cubana, de que la investigación en Cuba, de que la vida en Cuba, la vida literaria en Cuba está más viva que nunca, pues. Y Alex Pausides decía ayer en una conferencia que tuvo cuando le dieron el premio de edición que en Cuba la edición, o en todo caso su experiencia personal, porque se llamaba así su conferencia, una aventura personal, ha sido no por el dinero, que en Cuba el libro es importante que se venda, pero que ese no es el tema acá, ¿no? Que el tema acá es poner al servicio del pueblo el conocimiento, poner al servicio del pueblo el libro, además ediciones bellísimas. Toda Latinoamérica quería tener las ediciones de arte y literatura. Yo recuerdo, yo muy joven, siempre estábamos pendientes que iba a publicar la editorial Arte y Literatura, que publica los clásicos, ¿no? Y vemos además libros, muchos libros. Hay libros de papel en Cuba en este momento de una manera que nos ha llenado de mucha alegría, nos ha impresionado. Creo que hay que seguir adelante, por supuesto, sabemos que Cuba lo va a hacer, nosotros desde Venezuela vamos a seguir acompañando y esperamos además que el mundo entero y que la gente que esta vez decidió no venir venga a Cuba, porque hay que acompañar permanentemente un proceso que es ejemplo para todos y que nos llena además de esperanza. Yo creo que ver que Cuba, como decía nuestro querido amigo acá, cada vez que tiene una dificultad lo que hace es crecerse en esa dificultad, nos llena de aliento a todos. Y en Venezuela que estamos perdido esa esencia de fiesta, ¿no? No, pero es que eso es esa alma caribeña, ¿no? Pero que en Cuba se representa de una manera bastante particular. Yo veo, pues, eso, con mucha alegría, más viva que nunca, a la Cuba literaria. Luis, ¿usted qué criterio tiene al respecto? Usted como intelectual chileno, usted me decía hoy por el mediodía, bueno, elijo venir a Cuba, siempre elijo venir a Cuba, puedo ir a otras ferias, a otros eventos literarios en América Latina. Me gustaría también, si pudiera, que hiciera, no sé, quizás alguna comparación como de la Feria Internacional del Libro de La Habana con respecto a otros eventos parecidos, pero ¿qué importancia tiene para América Latina, para la literatura latinoamericana, ¿no? Yo creo que esta es una de las ferias más importantes del mundo. Está la de Frankfurt, está la de México, Argentina, y yo creo que esta ocupa un lugar importante dentro de ese ámbito. Esta es una feria muy importante. Todo escritor
desea, quiere estar acá presentando su libro, dialogando, en fin. Y lo que decía Anita María, yo estuve recientemente en Camagüey. En Camagüey visité en Najasa, Minas, Sierras de Cubita, Vertientes, Florida, y en cada lugar más apartado del centro de la ciudad uno encuentra un museo, encuentra una librería, encuentra un centro para reunirse, y eso no se ve en todos los países. En mi país no se ve. Entonces eso es valorable, que a pesar de todo, como decía el comandante Fidel Castro, podemos darle el lujo de no invertir en carretera, no sé, en muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es darnos el lujo de no invertir en cultura. Y eso es lo que se ve ahí cuando vemos con todas las dificultades que hoy día, que no son casuales, que no son casuales. Aquí no es un invento el bloqueo, no es un invento aquí cuando Estados Unidos, dos países, Israel y Estados Unidos, ¿no es cierto?, se oponen a que se elimine el bloqueo. Si el bloqueo es una mentira, si el bloqueo es algo inventado, bueno, elimínenlo, veamos cómo se resulta. Y en segundo término, creo que es injusto incluir a este pueblo, al pueblo de Cuba, un pueblo digno, solidario, lo que decían recién, ¿no es cierto, Javier? ¿Cómo fue solidario también con nosotros cuando tuvimos dictadura militar? ¿Cuánta gente se salvó? ¿Cuánta gente tuvo la posibilidad de estudiar? Niños que vinieron acá, que se salvaron. En fin, entonces siempre ha sido un país solidario. Yo te comento, imagínate que en el año 1960, cuando recién asume la revolución con el joven comandante Fidel Castro, en Chile, el año 1960, tuvimos bueno, tú sabes que Chile es un país de terremotos. Entonces, en Chile tuvimos en 1960, en la noche, 7 terremotos, grado 7,5. Después en la madrugada, un 8,5. Y al otro día, a mediodía, uno de 9,5, el más grande de todo el mundo que ha habido. Y destruyó ciudades, muerte, desaparecido, entró el mar y todo eso. Y había un joven senador en Chile, Salvador Allende Gossen, médico, que sabía de la situación, y le pide al comandante, con todas las dificultades que tenía en ese momento, ¿no es cierto?, cuando ustedes tenían 6.000 médicos y se van 3.000, con todas esas dificultades le pide, ¿no es cierto?, que por favor, si puede mandar médicos a Chile. Yo creo que esa es la primera misión, no la que va al África, sino que esta es la primera misión. Entonces, un país que aporta solidaridad, humanidad, educación, cultura, que se le incluya en la lista de países terroristas por contribuir a la paz. Yo creo que es algo injusto, y vuelvo a repetir, todo este bloqueo, que yo creo que esto es lo mismo cuando decía Hitler, miente, miente, que algo queda. Y esto es lo mismo, bloquea, bloquea, que algo queda. Nosotros en el gobierno de la Unidad Popular, el presidente Salvador Allende, duramos 3 meses con el bloqueo. ¿Qué decía Richard Nixon? La economía chilena hay que hacerla chirriar. Y 3 años duramos, ustedes llevan 64 de bloqueo. Entonces, hacer una feria en estas circunstancias, con las dificultades, cuando se nos apaga la luz, ¿no es cierto?, por 18 horas, 4 horas, va, viene, se queman los artefactos, en fin, pero cuando uno ve, alguien decía, ¿no es cierto?, la felicidad, la alegría. Me tocó ir a la isla, perdón, a la playa en Santa Lucía, creo que se llama, en Camagüey, y voy con 20 cubanos en una guagua y todos riéndose, contentos, diciendo una cosa, diciendo otra. Ver esa felicidad, además también, yo creo que es muy importante. Y Cuba también, los jóvenes, todos, hablábamos recién en la tarde con Javier, ¿no es cierto? Yo tengo confianza en los jóvenes, tengo confianza en el futuro, creo en la utopía, creo en los sueños. Si nosotros salimos de una dictadura tan cruenta, yo creo que una de las, no por competir, pero una de las más cruentas que hemos tenido en Latinoamérica. No, y es también una feria que se ha ido adaptando, yo creo, buscando soluciones a través de estas dificultades. Por ejemplo, ahora se ha potenciado mucho el libro electrónico, digital, o sea, el libro digital, pero sin duda es un esfuerzo tremendo. Nosotros, bueno, previo al festival, o sea, a la feria, tuvimos el Festival de Cine en medio de una situación electroenergética terrible también. Lo hicimos anteriormente, el Festival de Ballet, lo hicimos, es decir... Imagínate tú que con todas las dificultades de papel, de tinte, de todo lo demás, que den la posibilidad de publicar a otros escritores. Imagínate, por ejemplo, yo veía el Centro Dulce María Luinás con Luis Rodríguez, y publica libros. A mí me publicaron un libro. Entonces, hablaba con Juan Rodríguez el otro día también, hoy día la importancia de reeditar algunos libros antiguos que son tan importantes como
ese Exacto. libro que trae Javier. Sí, claro, Sí. Javier. Insisto en ese detalle porque la feria es importante también porque invita, es hospitalaria, Convoca. convoca. Ese es algo que creo que hay que subrayar y creo que estoy el mejor situado para decirlo. Por vez primera, ya vosotros estáis gratamente, pero para mí es la primera vez. Si digo que me siento como en casa, sería un tópico. Hay que insistir en la hospitalidad, atención, institucional. Si supieran ustedes cómo me han recibido las instituciones a este modesto profesor, enamorado de Juan Chabás hasta la eternidad, y con cómo me ha atendido Juanito Rodríguez, presidente del Instituto Cubano del Libro, Enriquito Pérez, que está siempre detrás de mí, eso es que es una hospitalidad familiar. Y eso no existe en otras ferias. Me dirán que a lo mejor hago propaganda, pero me da igual, estoy contando la verdad. Bueno, usted me imagino que también tenga otras experiencias, incluso de ferias en Europa. Claro, pero sentirse es lo primero. El que viene de fuera, ustedes están aquí, no son conscientes a veces de lo que tienen. He señalado antes la infancia, la juventud, el cromatismo, el juego, todo. Incluso eso puede ser el tópico cubano. Pero yo, desde que llegué hace una semana hasta ahora, es que ya estoy agotando todas mis fuerzas de dar gracias, y son gracias sinceras. Me siento apoyado, y encima, en unas condiciones como las que está atravesando Cuba, tengo que ser todavía más generosa con mi gratitud, más generoso con mi gratitud. El Ministerio de Cultura, claro que hay ministerios en todos los sitios, y yo he sido consejero de Educación, sé lo que es una institución. Yo creo que me quedaba corto cuando era consejero de Educación en la Embajada de España en París, al lado de y no tienen ustedes tantos materiales, hay sobreabundancia a lo mejor en otras ferias, y con lo poco dirán, vuelvo a repetir, que estoy haciendo propaganda cubana. Vale, pues muy bien, haré propaganda cubana porque es lo que he visto y lo que diré y lo que divulgaré. Además, en unas situaciones y dirán, ¿y por qué? Como ciudadano, no, como estudioso de Juan Chabás. Se me ha ofrecido, lo decías ahora tú, Luis, que se va a reconstruir, se va a recuperar, se va a volver a traducir, bueno, mejor, todo lo de Chabás que está editado en España. Juan Rodríguez, el presidente del Instituto Cubano del Libro, me ha oído mi deseo, mi consejo de que se vuelva a restituir, o más que a restituir, a reconstruir, más que reconstruir, a recordar, más que recordar, volver a publicar en Cuba toda la obra, reeditar la obra de Juan Chabás. Yo a eso no venía, yo venía a recordar quién era Juan, y me voy con las manos llenas, cuando la situación en Cuba, como decías tú, es verdaderamente bueno, No, y yo creo que realmente es un impacto tremendo. Bueno, quizá en el caso de Ana María, bueno, quizás más en su caso. En el caso de Ana María no tanto, porque es un país que ha tenido una historia de mucha agresión también, igual que la de nosotros, ha vivido momentos muy difíciles, y también toda la, vamos a decir, lo que sale habitualmente por los medios, ¿no?, de nuestros países, ya sabemos lo que es. Y de pronto ustedes que están quizás dentro de toda esa propaganda, dentro de todas esas matrices, llegar y encontrarse una fiesta como esta, en un momento quizás en el que muchos dicen que el libro impreso está en crisis, y que si los jóvenes ya no leen, y que si la gente ya no lee, Cuba como de alguna manera demuestra que hay otros caminos, ¿no? Por ahí, claro que sí. Podemos decir, ¿no? Hemos visto muchos libros de papel en esta feria, pero también tiene que ver con lo que Cuba ha construido, con su solidaridad y su generosidad, que en algún momento también se devuelve un poco. No lo suficiente, porque la injusticia contra Cuba es algo desmedido, pero se ha devuelto en algunos libros que editan otros países, que traen otros países, se llegan a convenios. Siempre Cuba además da algo a cambio, ¿no? Siempre. Pero los libros de papel que he visto tienen esa característica también. Son respuestas generosas a una inmensa generosidad permanente de Cuba con otros pueblos, Y con una otros voluntad países. estatal también detrás, ¿no? Siempre ha existido esa voluntad en Cuba. Si me permites, volviendo otra vez un poco a Juan Chabás, que vamos a recuperar porque han pasado muchos años, no se han editado aquí, reeditado las obras. El otro día se me ocurrió, estando en el Instituto Cubano del Libro, que por qué no íbamos a la tumba de Juan Chabás
poeta del 27, y podíamos recitar unos poemas ante la tumba, que va a ser el día 22. Se entera Virgilio, que me parece que es el poeta que homenajeado es en la homenajeado en la... Inmediatamente, dime a ver el programa. Leiva esta mañana también va a ir. Se me están apuntando todos los poetas y ya hago aquí, como dicen ahora, un llamado si quieren. Hombre, haremos un homenaje, pero improvisado, pero qué bonito. De escribir, de recitar unos poemas, unos versos ante la tumba de Juan Chabás, sin olvidar a su mujer, Aida Valls, que yo no sería nada sin ella si no hubiera cuidado el legado de Juan Chabás que me ha entregado a mí. Pues fíjate, eso es Cuba. Así de repente nos faltaba hacer el pequeño homenaje a Juan Chabás. Vamos a hacer vamos a recitar unos poemas, un modesto, como yo también, un modesto homenaje, pero va a ser grande. Ya me está tardando el estar allí. Hablaba Luis, bueno, de esa voluntad estatal, ¿no? Que hay detrás y que no es, vamos a decir, la generalidad en América Latina, ¿no? No, muchos países. en absoluto, no lo es. No lo es. Fíjate que lo otro que le aparece, uno de lo que decíamos recién, tú estás en la feria y encuentras un Abel Prieto, encuentras al ministro, al Pidio Valdés, al Pidio Alonso, a Juan Rodríguez, y todos conversan contigo y todo. Recuerdo siempre una anécdota con Abel Prieto. Inaugurada por el presidente. El presidente, lo saludé, estuve con él, le entregué el libro, justamente este libro. Entonces, yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, estaba Abel Prieto, que era ministro de Cultura en ese momento. Entonces le digo, ministro, porque estuvo varias veces en Chile, ministro, me gustaría sacarme una foto con usted. ¿Cómo no? Me dice inmediatamente. Sí, pero le digo yo, usted tiene que sentarse, porque es muy grande. es tremendo. Y yo soy muy chico, entonces se sentó. ¿Tú crees que eso lo puede hacer en otro país? ¿En Chile, por ejemplo? ¿A decirle al ministro eso? No, ellos son dioses, son, en fin. Y aquí encuentra eso, la solidaridad, la humanidad, la gentileza. Saben escuchar. Yo no puedo generalizar, habrá excepciones. Sí, claro, las que yo me he pero la mayoría. Sí, lo que me he encontrado hasta hoy es de todo. La palabra es hospitalidad. Entonces, Javier, lo tenemos de vuelta otra vez acá, ¿no? En la próxima feria. Bueno, yo creo que... ¿Qué planes tiene para la próxima? Juan Chabás está reeditado prácticamente todo. O sea, la historia de la literatura con siempre a mi cuidado. Se han publicado los cuentos de Fábula y Vida, cosa que se desconoce un poco en Cuba, pero él cuando viene aquí hace una mezcolanza. Juan Chabás, impresionante, es un gran narrador, ojo, es un clásico de la literatura española contemporánea, porque muy pocos del 27 han publicado en la colección Austral, que es su prestigio es incuestionable. Ahí tiene 2 novelas publicadas Juan Chabás, a mi cuidado. Bueno, yo he puesto un prólogo para presentar al lector quién fue Juan Chabás y demás, pero está la literatura famosa publicada, menos la poesía. Está publicado, como digo, Fábula y Vida, que son una colección de cuentos que tan pronto el protagonista te lo encuentras en Denia o en Valencia, y el siguiente cuento estás en el Malecón. O sea, que él unió España con Cuba. Es algo nuestro también. Sí, pero luego hay otra obra, y no quisiera cansar al televidente, que se titula Poetas de todos los tiempos, que fueron las charlas que daba Juan Chabás en la radio cubana sobre poetas hispanoamericanos, cubanos y españoles. Les invito, bueno, no se encuentra, es un libro de viejo, espero reeditarlo porque es de las pocas cosas que me falta por reeditar, y ya verán, o sea, ahí está explicando, porque los conoció, y no es contar como contaría yo como profesor universitario, mire usted, fulanito, es así y tal. No, él es que hace crítica testimonial, memorialística y testimonial. Es decir, que estudiar la obra de Juan Chabás de alguna manera también pasar por claro, y está, cubana, por ejemplo, ¿no? Hablando en España de Lorca, y cuenta anécdotas de lo que vivió él con Lorca, o a Miguel Hernández, que se lo encuentra en la trinchera y cuenta las anécdotas. Es una crítica, como digo yo, es divulgativo, porque eran unas charlas de radio, pero sin perder el rigor crítico. Y eso es importantísimo. Entonces, toda esta restitución o toda la reedición de Chabás está pendiente, y si hay que volver, volveré. Bueno, yo lo veo muy emocionado. Desde que hablamos hoy por la tarde en la preparación de la mesa, no cansa. Está muy emocionado. Bueno, yo quiero darle las gracias a los tres por haber estado acá. Y sobre todo,
más que por estar aquí en la mesa con nosotros, que bueno, ya Luis ha estado en otras ocasiones, es por toda la obra que hace. Porque bueno, investigar sobre la vida de Gabriela Mistral, su estancia en Cuba, sobre la presencia chilena en la guerra de independencia, y qué bonito que haya sido a través de la Feria del Libro, en su relación de 14 años con ella, es estrechar los vínculos entre ambos países. Lo mismo pasa entre Cuba y España a través de la obra de Juan Chabás. Y bueno, Venezuela, ¿qué decir de Venezuela? Venezuela, el gran país, hermano. Oliver, ¿tengo tiempo para leer un poema? Bueno, bien rápido. Bien rápido. Se llama Peregrino. Lo van a entender porque suscribe lo que acabas de decir tú. Es de Juan Chabás, sí. El último publicado, escrito 1953. Con la emoción voy a tratar de leerlo. Es un poema que se está escribiendo él a sí mismo. O sea, habla del propio Juan Chabás, él. De paz, como perdida entre recuerdos, tenía su mirada limpia, llena del largo laberinto del trastierro, siempre de pie y a cara descubierta. Aquí es verdad el perseguido sueño, el olvido desnudo, toda siembra con su arruga, el rostro alto precio del vacío sangrando vena a vena, la muerte anónima de tantos muertos, pero el amor también con su promesa. Atrás dejó el mar, cada silencio de cada hueso, el plomo, la bandera, un libro nunca escrito, pero no su aliento, vagando herido de La Habana a Denia. Usted tiene que demostrar, mire, la tesis de que estamos hablando de un poeta, de un autor hispano-cubano, vaya, hispano-cubano. Algo para acá, algo para acá. Pero ven de La Habana a Denia, Sí, claro. O sea, está aquí y piensa todavía en volver a Denia. Bueno, muchas gracias, les repito los tres, muchas gracias a usted también por su atención, y bueno, nos vamos con nuestras imágenes del día, unas imágenes lamentables que se han hecho virales durante este lunes, que tiene que ver con el accidente aéreo que tuvo lugar en Canadá. Así me despido y nos vemos en una próxima mesa redonda.